calles de Venezuela en Caracas. Luis, consultate acerca de la tensa calma que tú nos relataste en el contacto anterior. ¿Cómo está esa situación? Vemos calles vacías hasta el momento, que en alguna situación se pudo haber visto también algún cacerolazo, alguna expresión. ¿Cómo va la situación a esta hora en Caracas? Buenos días, muchachos. Saludos para todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Chilevisión. Así es, acá en Caracas son pasadas las 8:30 de la mañana. Hay poca presencia de ciudadanos, los comercios están cerrados, hay poca afluencia de vehicular, no hay casi vehículos circulando en estas horas de la mañana de este 3 de enero del año 2026, luego de los ataques realizados por parte del gobierno de los Estados Unidos a algunos destacamentos militares. Nosotros en nuestro recorrido hemos observado largas colas de personas buscando alimentos y medicinas en algunos comercios como Farmatodo, esta farmacia que en Venezuela es muy conocida a nivel nacional y también en Colombia. Actualmente se mantiene cerrada, pero mantienen la autofarmacia abierta para que las personas puedan abastecerse de comida, de agua, de medicinas, pero hay largas colas allá representando en los pocos comercios que están abiertos en la capital venezolana. Me estoy dirigiendo en este momento, muchachos, hacia un supermercado para corroborar si realmente está cerrado o está abierto, ya que no hay casi ciudadanos en las calles, poca presencia vehicular. Podemos reportar una calma en la ciudad capital. Parece un 1 de enero del año 2026 y no un 3 de enero. Recordemos que hoy sábado muchos comercios ya habitualmente están laborando. Vean ustedes acá en las pantallas cómo se encuentran estos comercios de comida. Se mantienen cerrados, habitualmente están abiertos. Y bueno, nos estamos dirigiendo a un supermercado para verificar si realmente está abierto, prestando el servicio para la venta de alimentos, medicinas y agua, que es lo que están buscando los caraqueños en este momento para abastecerse de comida debido a la situación que se ha presentado en la capital venezolana. Poca afluencia vehicular, se mantiene restablecido el servicio eléctrico, también la telefonía, mucha escasez de transporte público. No veo transporte público desde que salí a las calles de Caracas, no hay afluencia vehicular de transporte público hoy sábado 3 de enero del año 2026. En mi recorrido son pocas las personas, como pueden ver, pocas personas caminando, buscando pues tener alimentos y comida en sus casas debido a las tensiones que ha habido entre Washington y Caracas recientemente en estas horas de la madrugada. No obstante, también es importante reportar que hace minutos también Diosdado Cabello Rondón y Delcy Rodríguez y Padrino López informaban que se mantenían en la defensa de la soberanía y rechazaban las agresiones del gobierno estadounidense, lo que pone en juego la apertura del decreto de estado de conmoción exterior que hace unos meses atrás Maduro había propuesto, luego de que minutos más tarde, el día de hoy, en horas de la mañana, en la madrugada, Donald Trump confirmara la detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Delcy Rodríguez rechazaba las agresiones y las acciones de los militares estadounidenses en la captura de Nicolás Maduro y exige su fe de vida. Exige la fe de vida de Maduro y de Delcy y de Cilia, mientras Padrino López y Diosdado Cabello, ministros de la Defensa, el ministro de Interior y Justicia y Paz, se aseguran mantenerse en la defensa de la revolución bolivariana que ha estado durante más de 20 años acá en Venezuela. Sí, ahí está justamente parte del relato de Luis acerca de lo que está pasando a esta hora en Caracas. Luis, quería consultarte también acerca de, tú lo decías, calles muy vacías. ¿Hay una medida en que la gente no pueda circular o derechamente es una decisión también? Sí, vemos ahí justamente una persona detrás tuyo, no sé si le puedes consultar acerca de cómo ha visto tu ambiente en los últimos minutos. ¿Cómo ves el ambiente aquí en Caracas en este momento? ¿Cómo ves la situación? Vacío ahorita. Vacío. Sí, no veo a nadie en las calles. ¿Estás buscando comprar comida, agua o vas a hacer? No. Estoy ejercitándome. Nada más. ¿Cómo ven los mercados, las tiendas cerradas? Bueno, ahorita está cerrado. la... ¿Y qué le parece la situación? Ahora, ¿qué te parece la situación que hay actualmente en Caracas luego de los ataques en madrugada? Bueno, realmente yo me estoy despertando y noticia nueva para mí. Pero vamos a ver qué pasa en el trayecto del día. Muchísimas gracias. No, a la hora. Y en parte de las impresiones de algunos caraqueños que nos dan sus impresiones. Amigo, buenos días. Disculpe, ¿cómo ves la situación aquí en Caracas? ¿Cómo ves la situación? ¿Hay poca afluencia de personas? Todo tranquilo, por los momentos, pocas personas en la calle, pocos carros, todo tranquilo hasta los momentos.
Ahora, despejado. ¿Cómo te pareció los ataques en la madrugada por parte del gobierno de los Estados Unidos? Mira, yo estaba en la avenida principal de Cebucá y hasta yo sentimos como el temblorcito de las primeras detonaciones. Estamos, bueno, esperando a ver qué pasa, que sea la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo ven las calles de Caracas? ¿Todo cerrado? Todo cerrado. Estoy buscando ahorita para comprar comida. Farmatodo medio abierto, los ramos están cerrados. Estoy buscando ver dónde comprar. ¿Y la afluencia de vehículos, transporte público el día de hoy? No he visto ni un solo autobús desde que estoy en la calle. No hay nada. Ni autobús ni taxi. ¿Te preocupa un poco la situación de Venezuela? Mira, yo estoy tranquilo porque confío en Dios, pero mis familiares están preocupados, escribiéndole a las personas y están bastante preocupadas. Estamos esperando a ver qué pasa, que es las 11 de la mañana, que hay pronunciación ahí por allí. Muchas gracias. No, gracias a usted. Sí, en parte las declaraciones de los ciudadanos, que los ciudadanos conversan la preocupación que hay en algunos familiares debido a las tensiones que ha habido entre Caracas y Washington. Muchachos, es importante resaltar que esta preocupación no es de hoy, esta preocupación es de hace 4 meses atrás, que muchos venezolanos les preocupa la crisis que ha habido en Venezuela, en las acusaciones que ha realizado el gobierno norteamericano contra la administración de Maduro, y pues hoy efectivamente se dieron esos ataques de forma aérea y también terrestre en la detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y bueno, estaremos atentos al desarrollo de lo que pueda acontecer en las próximas horas. Sí, Luis, y frente al llamado que habían hecho desde el gobierno a través de los mensajes que hemos escuchado hasta el momento, donde pedían a la población salir a defender al régimen, no sé si en tu recorrido te ha tocado ver a grupos motorizados, a los llamados colectivos chavistas, porque ya más temprano también conversábamos sobre aquello, veía ahí algunos mensajes en redes sociales de personas que ya habían reportado ahí algunas acciones de estos grupos. Mira, las acciones que ha tomado el gobierno estadounidense han generado una tensión. Vemos las declaraciones que dio el ministro de Interior y también el ministro para la Defensa, activando la milicia bolivariana y los colectivos, estos grupos armados de civiles que han estado pues a la defensa de la revolución bolivariana. Ahora, viendo lo que ha ocurrido en el municipio Libertador de Caracas, sí se ha visto la presencia de estos grupos en motos y se han visto tanquetas de la Fuerza Armada Nacional. Sin embargo, yo me encuentro ahorita en el este de Caracas y, como ustedes han podido ver, así se encuentra la ciudad, totalmente sola, muy pocos carros. Me encuentro en una estación de servicio que está cerrada. Esta estación de servicio es muy transcurrida en el este de la ciudad, se encuentra cerrada, no están prestando servicio a los vehículos ni abasteciendo a las motos. Y bueno, aquí estamos justamente a las afueras también de un supermercado que se encuentra también cerrado en este momento. Muchas personas están a la espera. Este supermercado es muy conocido acá en Caracas y pues tiene sus puertas cerradas, está abierto las 24 horas y está cerrado. Eso genera un poco también la preocupación de las personas que de pronto no tienen abastecimiento en sus viviendas. Recordemos que muchos venezolanos viven el día a día, muchas personas viven el día a día para poder suplir sus necesidades diariamente. El salario mínimo venezolano es el más bajo del continente, menos de $1.50. Menos de un dólar es el salario mínimo, equivalente a 130 bolívares. Por ende, pues muchas personas se han movido, las pocas que hemos visto en las calles, buscar en Farmatodo o en estos supermercados poder abastecerse de alimentos. Ahora, las acciones que está tomando la administración de Maduro, pues estaremos atentos a lo que harán los militares, también los funcionarios policiales en las próximas horas, luego de los atasados en horas de la madrugada por parte de las fuerzas estadounidenses en el estado de La Guaira, Aragua, Miranda y acá en el distrito capital. Ya, o sea, hay una enorme cantidad de venezolanos que en este caso dependerían de que esta intervención creara además una suerte de corredor de ayuda humanitaria, bien hecho, digamos, para llegar con comida, combustible y otros artículos de primera necesidad. Me comentaste algo de las panaderías, ¿están abiertas o no? Las panaderías cerradas, supermercados cerrados, las farmacias cerradas por la Santa María, puerta principal. Las únicas farmacias que están laborando en este momento son Farmatodo y presentan largas colas. De hecho, voy caminando hacia una de estas para que ustedes puedan ver la cantidad de personas. Sin embargo, si me permiten, voy a mostrarles con mi equipo acá cómo se encuentra la avenida Francisco de Miranda. La avenida Francisco de Miranda es una avenida muy transcurrida desde lo que es La Urbina, la California, hacia Chacaíto. Atraviesa parte de todo el este caraqueño.
todo el este de la capital venezolana. Ahora vean ustedes cómo se encuentra esta avenida totalmente sola. No hay vehículos, no hay transporte público, no hay ni siquiera transporte subterráneo. Realmente son muy pocos los vehículos y las motos que están transcurriendo en esta avenida, entre el empalme entre la avenida Rómulo Gallegos, en el este de Caracas, con la avenida Francisco de Miranda. Yo me encuentro ubicado en este momento en Parque Miranda, en el este de la capital, específicamente en el municipio Sucre del estado Miranda, donde pues estas avenidas son muy transcurridas y hoy sábado 3 de enero ya es habitual que las personas abran sus comercios, las panaderías estén abiertas, los supermercados, las farmacias, pero de forma habitual. Pero hoy, debido a los ataques que se registraron en horas de la madrugada, muchachos, todo está cerrado. Y las pocas personas que vemos en las calles están buscando poder abastecerse de alimentos. Adelante. Sí, consultaré, es que ese es un punto bien importante, porque, a ver, hay un estado de calamidad finalmente declarado por el régimen de Venezuela, pero tú le decías, debido a los bombardeos, a estos ataques, es que al parecer la gente se está refugiando. Tú, no sé si has hablado con algún familiar, y el tema también del comercio, ¿hay alguna restricción de movilidad, por ejemplo, alguna restricción de permisos para operar en este estado de calamidad, o es una situación que se ha dado de manera natural de la gente de no exponerse, sobre todo pensando en qué va a pasar en las próximas horas? Sí, recordemos que el estado de conmoción exterior, muchachos, es importante aclarar, el estado de conmoción exterior evita el libre tránsito, evita el libre tránsito de vehículos, pone en el Poder Ejecutivo tomar el control, pueden romper garantías. Por eso es importante ver cuáles van a ser las acciones que va a tomar el Ejecutivo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informaba que ellos rechazaban las agresiones. Ahora, el decreto, en el comunicado que sacaron a las 3 de la mañana de este 3 de enero, informaba que se activaba el decreto de conmoción exterior. ¿Y qué es el decreto de conmoción exterior? Que se rompen las garantías, que los ciudadanos no pueden salir a las calles y que el Estado venezolano toma el control de todos los bienes, de todas las viviendas, de las casas, en defensa de la soberanía de la República, de la paz de Venezuela. Ahora, ante estas agresiones hay que ver cuáles van a ser las reacciones del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de Interior y Justicia, porque sí hay presencia militar, solo que yo en este punto de la ciudad no se ha visto, pero no. Perdimos ahí el contacto con Luis Carlos Parada, el periodista ahí en Caracas, que nos estaba relatando cómo estaba la situación. Ahora, bien importante, en algún momento una señal que volaba, era perfecta, tal vez un tema de audio, pero ahora se empieza a cortar, que es parte también de lo constante que pasa en Venezuela, y también hay que ver las afecciones a los sistemas de telecomunicaciones con estos bombardeos, porque se ha hablado incluso de ataques a algunas antenas, e incluso se ha hablado en algún momento de afecciones a algunas situaciones de conexión finalmente para las personas. Es algo que no vamos a tener el detalle, o sea, la poca circulación de información de parte del régimen va a seguir en las próximas horas. Incluso se ha hablado de muertos, pero no han aclarado ninguna cifra. Lo que pasa es que cualquier operación militar de este tipo está protocolizada. Tú tienes primero las bases de apoyo en el Caribe, que yo te comenté, 7 islas diferentes prestándole apoyo a Estados Unidos, más las propias embarcaciones, más el sistema de repostar en vuelo para los aviones. Todo eso está planificado desde hace meses. Segundo, tienes la inteligencia, satélite, aviones espía y aviones de combate propiamente tal. De hecho, se hablaba de un B-1B, que es un avión bombardero estratégico de largo alcance, que está absolutamente sobredimensionado para este conflicto, pero ayer anduvieron 2 dando vueltas por ahí. Tercero, un plan de ataque incluye, primero que nada, los radares, para dejarte ciego a la fuerza hostil. Segundo, las baterías antiaéreas, para dejar que tú tengas el control aéreo, el dominio aéreo que es necesario para cualquier operación militar desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. El que no tiene el control aéreo no gana la batalla. Tercero, las fuentes de comunicación, para dejar ciego también a la fuerza hostil entre ellos. Y cuarto, las centrales de energía eléctrica. Y sí, tomamos en cuenta que el ejército, o mejor dicho, el régimen de Maduro tiene la mejor comunicación en el área militar, pero pésima con el área civil, todo esto, comunicaciones y energía, tiene que afectar a la población de alguna manera, porque en este caso, Luis,
la población civil está en segunda línea para el régimen venezolano, a no ser que la pueda mandar al frente para mostrarla como sacrificio de la patria. Claro, que es parte de lo que pidieron, que todos se releven y todos avancen a un modelo de apoyar a la dictadura. Pareciera que evidentemente no, por lo que uno ve la imagen no está. Laura, es importante también tener en consideración que aquí lo que ha logrado Estados Unidos es sacar al dictador. Sí, claro. Pero la dictadura sigue. O sea, no hay cambios porque todo comunicado que uno ha ido viendo son parte del modelo dictatorial impuesto por Maduro. No es que se haya terminado con la dictadura. Yo creo que ese es un punto importante. Aquí se sacó al jefe, volviendo a lo que habíamos conversado, al jefe de un cartel, ¿ya? Al líder de un cartel, claro, que casualmente es el dictador del mismo país, pero pareciera que todo se mantiene igual. Y respecto a lo que uno veía y conversaba, farmacias cerradas, panaderías cerradas, supermercados cerrados, esto en el corto plazo, si no hay una intervención oportuna, redundan saqueos. Claro. La gente tiene hambre, urgencia de medicamentos. Entonces también ahí hay un punto importante de que esto ojalá no se transforme en una guerra civil por la búsqueda de mercadería para la subsistencia en un país que ya está bastante golpeado. Eso fue lo primero que vimos en Bagdad. Cae el régimen y empiezan los saqueos. Sí, ahora para poner en contexto, para quienes están viendo esta transmisión entiendan, claro, tú mencionabas ahí a Nicolás Maduro como el jefe de un cartel y que es la acusación que le ha imputado a Estados Unidos al designarlo como líder de esta organización que se conoce como el Cartel de los Soles. Pero también cuando uno investiga del Cartel de los Soles es una organización que es bien difusa porque hay quienes dicen que tienen evidencia que por lo menos desde los 90 que estaría funcionando ahí con apoyos a distintos niveles dentro del Estado, dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero uno escucha a Nicolás Maduro y escucha también a otras personas que dicen no hay ninguna evidencia de que efectivamente el Cartel de los Soles exista. O sea, hay cierta evidencia de que Venezuela no es productor de droga. Entonces, difícilmente puede ser tener carteles de drogas si no la producen. Claro, pero pareciera que son distribuidores a la distribución. Claro. No hay duda de que la dictadura de Maduro, el régimen de Maduro, está vinculado con el narcotráfico. De eso no hay duda. Y son los que sostienen este gobierno. Ese régimen no se sostiene por sí solo por la afinidad de la población. Está claro que no es así, pero que haya realmente un cartel así como el de Sinaloa o el cartel de Medellín en su minuto. Yo creo que hay acciones voluntariosas dirigidas por la misma dictadura y por los mismos militares para el traspaso y para sacar la droga de Colombia, de Bolivia y de otros países aledaños hacia Estados Unidos. Pero no me atrevería a decir que hay algo más fuerte como cartel. Distinto es al caso del Tren de Aragua. Claro. El Tren de Aragua es una organización delictual que se dedica a todo tipo de cosas relacionadas con la delincuencia, no exclusivamente al narcotráfico. Bueno, que además también, eso es un punto importante. En algún momento se hizo la acusación finalmente, ¿cuál es el rol de Nicolás Maduro en el Cartel de los Soles y todo eso? Y se dijo, ojo, Nicolás Maduro no es el líder cabecilla del Cartel de los Soles y el que genera todo este negocio del narcotráfico, sino que es el líder de un régimen que permite el traspaso de la droga a través de esta nación, exactamente, y permite que esa droga llegue a, por ejemplo, Estados Unidos con el fentanilo y genere todas las muertes necesarias. Entonces, por ejemplo, incluso en la acusación de Bondi, de la fiscal Bondi, dice que hay una conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, pero no habla del liderazgo justamente de una asociación criminal liderada por él para eso. Entonces también aquí empiezan con esos pequeños detalles que dan cuenta de cómo se veía a Nicolás Maduro y al régimen finalmente en todo esto. Y además con un punto bien importante. En algún momento no lo hizo de manera formal, eso es bien importante, pero lo dijo Donald Trump. El régimen de Venezuela es un régimen terrorista. O sea, había ya una expresión clara de cuál era el apunte.
Entonces aquí, Luis, ¿cómo se puede avanzar? ¿Cómo se pudo haber en algún momento incluso negociado de parte de Donald Trump, si es que existió esa negociación, para avanzar una transición si de partida Estados Unidos siempre ha tenido la máxima de Estados Unidos no negocia con terroristas y está considerando justamente el régimen como uno? O sea, yo creo que Estados Unidos tuvo una oportunidad incipiente de